A ver, una pregunta. ¿Qué entienden por la palabra sutil? Para cualquier diccionario, sutil puede significar delgado, delicado o tenue, aunque también puede usarse como sinónimo de agudo, perspicaz o ingenioso. Básicamente decimos que algo es sutil cuando en apariencia es simple o poco interesante, pero que en realidad encierra mucha más inteligencia y profundidad de la que se puede ver a simple vista. Y ese es el tema de hoy. Hablemos de Kiki, un personaje que, al menos para mí, es un excelente ejemplo de sutileza en el cine animado. Estoy seguro que me van a decir, George, hay películas más interesantes de Estudio Ghibli, ¿por qué hacerle un video a esta en particular? Les confieso que yo mismo tardé bastante tratando de ser original porque ya mucha gente habló de esta película, pero creo que por fin logré encontrarle una virtud de la cual no siento que se haya hablado lo suficiente hasta ahora. Majo no Taikkyūbin, en adelante, Kiki entregas a domicilio para que nadie se ofenda con mi japonés, es una película de 1989 escrita y dirigida por Hayao Miyazaki. Se trata de la cuarta película de Estudio Ghibli, la quinta si empezamos a contar desde Náusica del Valle del Viento, y es una adaptación de la novela homónima de la escritora japonesa Eiko Kadono. Trata de una brujita de 13 años que abandona la casa de sus padres para cumplir con la tradición de irse a vivir durante un año a una ciudad donde sus servicios sean requeridos y así mejorar sus habilidades. Fue un éxito arrollador en taquilla y también la primera película de Miyazaki en alcanzar reconocimiento internacional, y aunque hoy por hoy Kiki no es tan representativa frente a otras figuras del estudio como Totoro o Chihiro, sigue siendo recordada con cariño. Kiki tiene muchos detalles interesantes, tanto dentro como fuera de su producción. Es cierto que tiene una premisa bastante simple, muchos incluso la catalogan como la película más infantil de todo Estudio Ghibli. Pero, ¿y si les dijera que su principal virtud es precisamente su simpleza? Y para entender eso tenemos que ir hasta el principio. Ghibli ya contaba con los derechos de Kiki desde 1987 para realizar una adaptación, pero como en ese momento todos estaban ocupados con otras producciones, su desarrollo se retrasó hasta que el propio Miyazaki decidió encarar el proyecto. Para nada conformista, Miyazaki se tomó libertades respecto a la obra de Kadono, quitando y agregando elementos, lo que despertó el disgusto de la escritora, aunque eventualmente accedió a los cambios propuestos por el director. Siendo sincero, desconozco la obra de Kadono y me es imposible determinar dónde termina su aporte y dónde empieza el de Miyazaki, a excepción de lo que pulula en internet. Todo lo que sé del libro es que se trata de una serie de relatos sobre el personaje en cuestión, mientras que la película optó por un rumbo más lineal y conclusivo. No obstante, me voy a basar en la filosofía que normalmente utilizo para analizar películas. Todo lo que se muestra tiene un porqué. Ya hablaremos de eso. En el video que hice hablando sobre el estilo narrativo de Estudio Ghibli ya hablé brevemente de esta película, pero el caso de Kiki me sirve para tratar un tema en particular, la forma en la que cada uno construye su propia percepción. Me llama la atención cómo pueden encontrarse nuevas formas de extrapolar esta historia, interpretaciones diferentes pero bastante coherentes. A final de cuentas, la apreciación artística es subjetiva, pero ¿cómo es posible que una historia tan simple pueda evocar sensaciones tan dispares en la gente? Y creo haber dado con una respuesta. Walt Disney dijo una vez que las películas animadas no se hacen pensando ni en los niños ni en los adultos, sino en el universo que cada uno guarda dentro de sí, y creo que Estudio Ghibli tiene muy presente esa enseñanza, pero para que puedan entender esta idea necesito desmenuzar más el tema. Les pongo un ejemplo tangible, The Wall de Pink Floyd, que considero una de las piezas musicales más importantes del siglo XX. The Wall es un álbum que nos cuenta la historia de Pink, un hombre que va construyendo una muralla a su alrededor para refugiarse del mundo. Cada canción nos va revelando una parte de la historia de este personaje donde cada cosa mala que le pasa en la vida se materializa en un ladrillo dentro de su muralla imaginaria. Pues bien, aunque parezca un concepto sencillo, The Wall es una obra alegórica de gran profundidad y puede ser analizada desde diferentes enfoques. Podríamos empezar hablando de su creatividad y los recursos musicales y estéticos utilizados durante su composición, por lo que estaríamos frente a un análisis artístico. Pero también es posible analizar la obra desde un punto de vista sociológico o político partiendo desde su contexto, ya que The Wall es también una fuerte crítica a un montón de cosas que estaban pasando al momento de su lanzamiento. Si quisiésemos utilizar la obra de excusa para tocar un tema de nuestro interés, podríamos realizar un análisis filosófico o antropológico. Si nuestro foco está en entender el retrato mental del protagonista, caeríamos en un análisis psicológico, y así sucesivamente. Veamos más ejemplos. Hay gente que gusta de rastrear las coordenadas mitológicas que Tolkien utilizó para construir el mundo del Señor de los Anillos, mientras otros ven un retrato de cómo el poder va corrompiendo lentamente al individuo, y también están los que buscan la denuncia expresa a las atrocidades de la Primera Guerra Mundial. Hay gente que con una simple película de superhéroes te hacen una crítica sobre todo lo que está mal en nuestro sistema. Otros ven diferentes retratos de la condición humana, y no nos olvidemos de los que buscan interpretar los recursos cinematográficos desde una perspectiva puramente académica. Y ahí estás vos que solo querías ver a Batman peleándose con Godzilla. Pero ¿a qué quiero llegar? Que existen las denominadas capas de interpretación, es decir, la interpretación dependerá de la propia cultura del receptor final.
Antes de que me digan de que hay gente que sobreanaliza las cosas y demás, el punto es que a la hora de interpretar, cada uno es su propio límite. Lo acertado o errado que pueda estar una lectura va a depender de nuestra capacidad de interpretación. Por supuesto que hay gente que mete la pata bien grande, pero a modo de reflexión, si otra persona está viendo algo que para mí no es tan obvio, también conviene plantearme si soy yo el que no dispone de los conocimientos necesarios para llegar a la misma conclusión. Pues bien, están los creadores que buscan transmitir su mensaje de forma evidente y están los que son mucho más sutiles, dejando a los espectadores la tarea de repensar sus obras con base en sus propias experiencias, y Miyazaki tiene mucho de esto último. Si miramos su filmografía, notaremos que desde siempre ha sido un director que gusta de jugar con sutilezas, detalles que no parecen decirnos mucho, pero que vistos con una óptica adecuada pueden evocar un montón de sensaciones e ideas. Pienso que Miyazaki alcanza su pico con este tipo de narración en películas como El viaje de Chihiro y El castillo vagabundo, pero por sus características, Kiki es ideal para empezar a entender su estilo. Aunque usualmente entendemos la historia de Kiki como un proceso de madurez, es decir, pasar de la niñez a la adultez, Miyazaki no nos muestra este camino como un simple paso de norte a sur, sino que su interés es retratar todas sus implicancias, desde el desapego a los padres, la administración económica, el entusiasmo y las decepciones, las adversidades y muchos otros condimentos que componen la vida adulta. Veamos alguno de ellos. Cuando Kiki parte de su casa, lo hace llevándose la radio de su padre y la escoba de su madre, indicando que uno nunca deja de necesitar del todo a sus padres. Cuando Kiki empieza a experimentar sus primeros tropiezos, estos no llegan como una depresión absoluta, sino que se mueven con altibajos que ponen a prueba su entusiasmo. Algo tan simple como contar dinero o escandalizarse por el precio de un utensilio nos habla de la dinámica económica del personaje. Una escena que pasa tan desapercibida como no dejarse ver frente a una figura masculina señala un perfil psicológico donde todavía impera el pudor propio de la niñez, y así podría enumerar un sinfín de sutilezas en esta película. En narrativa existe un principio denominado el arma de Chekhov, que sostiene que no hay que introducir nada a nuestra historia si no va a cumplir una función. En palabras del propio Chekhov, si existe un arma en nuestra historia, esta debe ser disparada en algún momento, de ahí el nombre del principio. Entonces, ¿por qué Miyazaki introduce tantas cosas irrelevantes o que solo sirven para retrasar la historia? Porque ese es el punto de lo sutil, esconder mucho más detrás. La profundidad en este caso la aporta el propio espectador, y por supuesto las personas somos diferentes, por lo cual no es de extrañar que también las conclusiones a las que lleguemos sean diferentes. Mi ejemplo favorito es la relación de Kiki con Tombo. Al principio este chico resulta exasperante para nuestra protagonista, pero eventualmente la relación entre ambos va cambiando y ella empieza a ser más abierta. Cuando ve a Tombo interactuando con sus amigos, vuelve a asumir una postura tosca para luego deprimirse sola en su cuarto. Este cambio tan repentino encierra varias lecturas, desde no saber administrar emociones como los celos o la baja autoestima, la volatilidad emocional propia de la adolescencia o incluso el desgaste que genera la vida de adulto afectando nuestra capacidad de socializar. Se dan cuenta entonces cómo una simple escena puede tener tantas connotaciones. Es por eso que a pesar de tener un hilo conductor central, que es el choque de una vida ideal contra los inconvenientes de la realidad, mucha gente saca una sublectura personal de esta historia. Cuando Kiki pierde sus poderes, muchos interpretan la situación como un mensaje de seguir adelante a pesar de la adversidad. Otros han visto en toda la película un retrato de la vida del artista y su lucha por mantener un equilibrio entre la vocación y la supervivencia, lo cual no es raro porque la propia película hace un paralelismo entre el proceso creativo y el oficio de bruja. Algunos se sienten identificados con lo difícil que es empezar y sostener un negocio propio. Y así, ¿cuántas cosas más son capaces de ver ustedes? Nunca hay que subestimar el poder de los detalles. Se darán cuenta que detrás de un simple gesto, de un hábito adquirido, de una situación que parece no darnos demasiada información, o de una simple insinuación puede existir todo un contexto que no se deja ver fácilmente. Miyazaki insiste con las sutilezas hasta el final de la película. Después de superar su última prueba de recuperar sus poderes, Gigi vuelve junto a ella luego de haberse establecido una distancia entre estos dos. Gigi es su compañero gatuno desde el principio, pero cuando Kiki pierde sus poderes de bruja ya no puede comunicarse con él. Esa cualidad probablemente no la va a recuperar nunca, ya que Gigi no vuelve a hablar en lo que resta de metraje, pero indica que Kiki se ha reconciliado consigo misma a pesar de que también ha sufrido un cambio y jamás volverá a ser la misma. Esto se acentúa con el bebé de la señora Ozono, que convenientemente también nace en ese momento. Son símbolos que representan el inicio de una nueva etapa en la vida del personaje, que de hecho confirmamos con los créditos finales. La ventaja de tener una historia simple es que el público que pueda acceder a él es mayor, pero hacer algo simple no significa falta de dedicación, más bien todo lo contrario. En Ghibli son súper detallistas y cada película es prueba de eso, así que hacer una historia tan versátil también requiere su destreza. Hasta ahora hablamos de cómo cada uno puede llegar a diferentes conclusiones mediante una reflexión racional, pero también es justo mencionar las diferentes sensaciones que puede despertar en cada persona si lo miramos desde una perspectiva puramente emocional, porque no olvidemos que el arte es también sentimiento.
Siempre digo que los mundos de Ghibli son terapéuticos. El propio Miyazaki siempre ha mostrado ser un escapista con sus propuestas fantásticas. Entre los cambios introducidos a la obra de cada uno se encuentra precisamente el mover a la protagonista de un entorno japonés a un escenario más europeo. Claramente es una invitación a volar y viajar con las aventuras del personaje. El mundo de Kiki es inocente, incluso ingenuo en ocasiones, pero sumamente bello, vivo, nostálgico y que en lo personal me transmite mucha paz interna, y sus personajes siempre me han resultado sumamente conmovedores. No sé cómo les hará sentir a ustedes, pero puedo decir que siempre me gusta volver a echarle un vistazo porque hay momentos en los que simplemente quiero estar ahí. Y asimismo estoy seguro que muchos preferirán volver a este lugar, ya sea por disfrutar de su banda sonora, del encanto de sus escenarios y fondos o incluso por el carisma de sus personajes. La principal virtud de Kiki se resume en ser una película de argumento simple pero que cobra notoria profundidad con un segundo o tercer visionado. Es una obra que, visto con lupa, tiene mucho que decirnos. No pretende llevarnos de la mano, aunque su intención sea inyectar sabiduría, y es un excelente ejemplo para empezar a refinar el gusto por este tipo de detalles. Y si no puedes sacar tu propia lectura, tampoco es motivo de preocupación porque siempre vas a poder disfrutar de la magia que transmite. A partir de ahora creo que más de uno va a empezar a fijarse más en los detalles de las películas. Ojalá que el mensaje de este video haya gustado y si ese fue el caso espero sus comentarios para poder intercambiar pareceres. De momento yo me doy por satisfecho, así que me retiro. Recuerden que pueden encontrar los links a mis redes sociales en la descripción de este video y en un comentario fijado, y si sos nuevo por acá te invito a suscribirte y ver otros contenidos del canal. Desde ya, muchas gracias una vez más por el apoyo de siempre, nos estaremos reencontrando la próxima. Un fuerte abrazo y que estén bien.